Continuamos en el campanazo y han pasado apenas 6 meses desde que Donald Trump retomó el poder y ya vivimos una versión intensificada de su mandato. Hablamos de políticas migratorias extremas, tensiones con socios comerciales, nuevas batallas legales, incluyendo la explosiva carta del Wall Street Journal, que sabemos lo vincula con el caso Epstein, y un Congreso que decide pausarse hasta el mes de septiembre para analizar este escenario que está cargado de señales económicas, conflictos internacionales y decisiones que dividen al país. Nos acompaña Esteban Román. Él es el creador del proyecto Rompiendo el Silencio y una de las voces más críticas y seguidas en redes. Bienvenido, Esteban. Gracias por invitarme. Esteban, es un placer tenerte con nosotros nuevamente. Pues me gusta mucho tus análisis y sabes que te lo he comentado, pues me gusta mucho tu perspectiva de cómo analizas las cosas y vamos a arrancar de una vez. Vemos que obviamente la economía está bajo fuego, es como el tema que fue más caliente en la campaña de Donald Trump, su gran promesa fue el tema económico, pero ¿cómo tú interpretas los primeros movimientos económicos de Donald Trump? ¿Crees tú que son señales de una economía en modo defensa o crees que es una apuesta por fortalecer realmente su base política? Sí, creo que principalmente el tema de los aranceles ahora que ha revivido está empezando a causar algo de estragos. Los vimos con el reporte que ha tenido de ingresos tanto Stellantis como General Motors. Creo que perdimos por un momento a Esteban. Vamos a ver mientras lo Vamos a esperar a que recuperamos. regrese y pues retomamos la pregunta desde el inicio. Esteban, ¿nos escuchas? Sí, los Déjame ver. escucho bien. Ahora sí, te perdimos por un segundo. Creo que tenemos un poquito de interferencia en la conexión. ¿Podrías comenzar desde el principio tu análisis, por favor? Sí, claro. Sí, les decía que como hemos visto con los reportes que tuvieron, los reportes financieros de los primeros meses de 2025 de Stellantis y de General Motors, los aranceles apenas empiezan a causar efecto y lo empezamos a ver también en la inflación, algo que se había asumido que no estaba considerando ningún estrago. Todavía habrá que ver los efectos, lo que empiece a ocurrir el 1 de agosto, si México y la Unión Europea, que son los dos principales clientes de Estados Unidos, logran un acuerdo. Pero creo que todavía es demasiado pronto para cantar victoria, ya sea si estás en el bando de los que dicen que los aranceles no tienen ningún efecto perjudicial en la economía de Estados Unidos, y por el otro lado también es demasiado pronto para decir que esto es una catástrofe. Realmente el consenso, me parece, de los economistas en este tema es que es un mundo inexplorado, porque en más de 100 años no se habían tenido aranceles de este nivel. Así que y luego tenemos el aspecto del presupuesto aprobado, que aumenta el déficit de Estados Unidos. Y la economía se muestra, a pesar de todo esto, fuerte, pero me parece que no es la fortaleza estadounidense en su economía, no es tanto un efecto de lo que Trump ha hecho en estos meses, sino es el legado de lo que de una fortaleza del excepcionalismo económico del que tanto se ha hablado de Estados Unidos en los últimos años, que demuestran que Estados Unidos es una potencia sin igual por su calidad de consumidor de casi 30% de todos los productos, más bien de casi 30% de todo el poder de consumo que existe en el planeta. Sin embargo, me parece que si el tema de los aranceles después del 1 de agosto se detona como podría ocurrir, entonces sí podríamos empezar a ver estragos en el día a día en el consumidor estadounidense. Pero muy interesante porque es verdad, o sea, hay muchas cifras, hay muchas cosas que todavía no están claras. Tenemos 8 días para el 1 de agosto pues y ver, realmente no hemos visto grandes acuerdos, aunque hoy vimos el acuerdo con Japón, pues realmente no son esos acuerdos impresionantes que se había prometido.
Ahora, Esteban, otro tema que también ha mostrado una postura bastante firme por parte del presidente Donald Trump ha sido el tema migratorio. Sabemos del aliguero Alcatraz, que ha sido puesto como una propuesta de poder contener, lo que dice él, la cantidad de personas que están actualmente detenidas en espera de ser deportadas. ¿Crees tú, ves eso como una cortina de humo o ves ya eso como un símbolo real de su política migratoria firme? No, yo creo que es un objetivo muy real de Donald Trump deportar a 1 millón de personas al año, que es realmente la meta que tienen. Va a ser muy complicado hacerlo. Sí ha aumentado el nivel de deportaciones. La meta, me parece, diaria es de 3,000 personas al día. Y dado que no hay suficientes registros criminales o de criminales que tengan ellos a la vista de dónde están, lo más fácil es, como lo han hecho, ir a los Home Depot, ir afuera de donde normalmente los migrantes se concentran e ir a arrestarlos ahí, ¿no? Es la opción fácil para poder llegar a la meta. Y es el tema, uno de los temas más exitosos de Donald Trump, es en donde hay un apoyo, yo diría que incluso bipartidista, no porque los demócratas tengan una actitud favorable a la migración, sino porque incluso la base demócrata no quiere tampoco, como los republicanos lo han caricaturizado, fronteras abiertas, ¿no? Entonces, él sabe que esta es su principal fuente de apoyo de la población, del ciudadano estadounidense promedio, y me parece que no solo va a continuar, sino que lo va a doblar, va a continuar. Esto de Alligator, Alcatraz va a seguir todavía, y porque sabe que es la fuente principal de su legitimidad política. Muy interesante. Claro, porque también ha sido utilizado, como digamos, como una campaña y cada vez que digamos que vemos que de repente los números bajan, como que comienzan como a darle más fuerza nuevamente al tema migratorio, aunque las últimas estadísticas de Gallup decían que ya no hay ese apoyo a la política migratoria o a la forma como se están haciendo, digamos, las deportaciones. Pero hay un tema que obviamente es muy interesante, que es el caso Einstein, que es esa carta publicada por el Wall Street Journal. También vemos un silencio, digamos, legislativo que conecta a Trump con el caso Einstein y que obviamente ha causado mucho revuelo. Vimos mucha gente de sus bases, o la base MAGA que se conoce acá en Estados Unidos, que de hecho le han cuestionado, se han quejado. Por primera vez, True Social vio comentarios negativos más que likes. De hecho, hay un artículo que no lo puedo mencionar muy bien porque acaba de salir y no lo hemos analizado, te soy sincero, no lo he leído, pero es un artículo que acaba de salir ahorita del Wall Street Journal, donde dice que el Departamento de Justicia le dijo a Trump en mayo que su nombre está entre los muchos nombres en los archivos de Einstein. Esto acaba de salir en el Wall Street Journal, entonces no, solamente te lo comento porque va parte de la pregunta, pero ¿qué opinas tú, por ejemplo, del cierre del Congreso hasta septiembre para no votar por el caso Einstein, su impacto en estas investigaciones, todo esto que está pasando, digamos, el desviar la conversación, de repente culpar o abrirle un caso a Obama por algo? No sé, siento que realmente, ¿cómo tú estás viendo todo este caso que realmente está creo que causando más daño que bien y que también fue una promesa de campaña? Sí, es un hecho que Donald Trump está mencionado en esos archivos en poder del FBI y en poder del Departamento de Estado. No hay ninguna otra razón por la que Trump, contrario a su promesa explícita y contrario a la promesa explícita de Kash Patel, su director del FBI, y Pam Bondi, su fiscal general, no hay forma que se nieguen de esta manera a revelar esos expedientes si el nombre de Donald Trump no estuviera incluidos en ellos. Entonces, es un hecho, Elon Musk tenía razón, por eso lo dijo en su momento cuando tuvo el conflicto con Donald Trump. Y ahora lo que están intentando hacer, me parece, es una estrategia en 3 vías. Uno, está intentando desviar la atención con todo esto absurdo de que Barack Obama hizo una gran confabulación para descarrilar la presidencia de Trump en 2016. Es absurdo porque las conclusiones de ese documento bipartidista de republicanos y demócratas, entre los cuales, por cierto, estaba Marco Rubio, su secretario de Estado, la conclusión fue unánime, que hubo intervención rusa en las elecciones de 2016, que no alcanzó, eso sí, para hacer un fraude, y por eso nadie cuestionó la legitimidad, digamos, con este estudio bipartidista de Donald Trump de su elección, pero tampoco nadie cuestionó que Rusia sí lo intentó. Entonces, esa es la parte de la distracción. Por eso liberaron también en los archivos
que tenían del asesinato de Martin Luther King, y otras van a continuar con otros elementos distractivos. Segundo elemento de esta estrategia es intentar desviar la atención y hacer creer que sí están liberando algo. Por eso fue esta petición a Pam Bondi de que liberara las transcripciones pertinentes, así le llamaron, transcripciones pertinentes del gran jurado sobre el juicio de Epstein. Es totalmente una forma de querer engañar, porque las transcripciones del gran jurado lo único que tienen son resúmenes de la fiscalía ante un jurado que lo único que va a decidir es si le permite a los fiscales llevar el caso a juicio. Entonces ahí no se presentan todos los videos, todos los documentos, todos los testimonios que sí tienen el FBI y el Departamento de Justicia. Y tercer elemento, la entrevista que está buscando el Departamento de Justicia con Ghislaine Maxwell, la novia de Epstein. Ahí ya es entrar en terrenos de especulación y de casi de teoría de la conspiración, pero a mí me parece que no es descabellado pensar que Trump está queriendo acceder a esta mujer para, a cambio de un perdón presidencial, que ella lo exonere. Pero todo esto es un teatro para evitar hacer lo que Trump en realidad no quiere hacer, y lo vimos ahora en la Cámara de Representantes también. No quieren liberar todo el expediente porque no hay de otra. Trump está mencionado ahí, eso es un hecho. ¿Y por qué tú crees, Esteban? Bueno, porque la sorpresa nos tomó en medio del programa cuando vimos que otras fuentes, además de Wall Street Journal, pues ponen eso, lo hacen público, de que ya el Departamento de Justicia le había dicho a Donald Trump que su nombre estaba ahí. ¿Por qué se están empezando ciertos medios ya como a revelar esta verdad e incluso ir en contra de lo que está diciendo el presidente de los Estados Unidos? Y precisamente Sí, sí. el Wall Street Journal, que es de Rupert Murdoch, que pues obviamente también es accionista fundador de Fox News, que pues es el canal más republicano que hay en los Estados Unidos. Entonces, Sí, sí. Tuve oportunidad de hacer un fellowship en el Wall Street Journal y es uno de los medios más profesionales realmente que existen. Tiene una orientación conservadora, eso sí, y es parte de News Corp, la empresa de Rupert Murdoch. Sin embargo, los que integran el Wall Street Journal son periodistas en toda la regla, es gente muy profesional. Y tratar de ocultar eso, incluso si Rupert Murdoch quisiera hacerlo, eso solo sería un escándalo para News Corp. Si él levantara el teléfono e intentara que el editor-in-chief del Wall Street Journal cortara esa historia, sería un gran escándalo, habría renuncias masivas del Journal, sería un escándalo mucho peor para Rupert Murdoch que la demanda que Donald Trump está haciendo, que es totalmente ganable porque la protección en la primera enmienda en Estados Unidos es muy, muy grande. Así que no me sorprende realmente lo que Wall Street Journal está haciendo y los pasos que van a querer seguir haciendo otros medios, seguramente a partir de que les den acceso a esta información, a lo que realmente contiene el expediente y qué es lo que Donald Trump no quiere revelar. es muy interesante porque todo esto del caso ese, literal, pues yo esta mañana en mi casa estaba diciendo esto, me tengo que escribir la serie para Netflix, porque Lo pensé es que, igual. porque mira, un agregado entre tantas cosas, esta mañana, pues escuchando yo Bloomberg Surveillance en canal americano, que falleció también el abogado que logró desestimar el primer caso de Einstein, de 80 años, murió precisamente hoy, o anoche creo que fue. Entre anoche y hoy murió. No, o sea, volviendo a lo tuyo, no son teorías de conspiración. Precisamente el señor le da por pues, fallecer, no se saben las razones, pero precisamente en este momento, o sea, es una novela, ni La Rosa de Guadalupe Sí, sí. se ha atrevido a tanto. Sí, no. Sí, sí, Ni es la siquiera trae conspiración estos. perfecta. Sí, 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 sí. O sea, si no es teoría de la conspiración, qué desperdicio, porque, porque de verdad tiene todos los elementos. Esteban, ahora hablemos de esas relaciones comerciales que hoy son tensiones globales entre Estados Unidos y pues países que de por sí han sido aliados por años a nivel histórico. ¿En qué punto están los vínculos de Estados Unidos con México, Canadá, China y la Unión Europea tras estos nuevos aranceles y lo que ha sido también declaraciones cruzadas? El principal problema es que no sabemos exactamente. En el mundo ideal, ¿qué hubiera pasado? Donald Trump hubiera puesto 30, 40, lo que él quisiera de aranceles a China
y un porcentaje menor a México y Canadá, lo cual permitiría a todos tener certeza, ok, seguimos con el desacoplamiento de China, que no solo es un rival comercial, es un país que explícitamente dice que quiere destruir el orden mundial construido por Estados Unidos, y entonces permite a los empresarios un desacoplamiento paulatino. El problema es que si se encuentran 30% los aranceles a China y después del 1 de agosto hay 30% también para México y 30% de Canadá, lo único que se está haciendo es un playing field para todos, complicar la entrada para todos, y entonces no hay un incentivo, ya no digamos para el home shoring o el friend shoring, sino tampoco para el near shoring, y entonces ninguna empresa se va a arriesgar a salir de China para poner sus plantas, digamos, en Canadá, en México, en Malasia o en Estados Unidos mismo, si no sabe si dentro de 1, 2 o 3 años el gobierno de Donald Trump va a cambiar. Entonces, ¿cuál es el estatus? ¿Cuál es el balance de todo eso? El balance es un impasse que no permite a las empresas tomar decisiones de largo plazo. Y eso todavía no se ha visto el efecto en la economía real, pero se empezará a ver, yo creo, tarde o temprano. No es posible mantener a las empresas durante tantos meses sin poder tomar decisiones importantes, porque un día los aranceles son de 150% y 2 meses después son de 30% y 3 meses después en otro país suben a 40 y luego bajan a 10. Mientras estemos en ese baile, el estatus será congelamiento por parte de las inversiones en general de las empresas estadounidenses. Es muy cierto lo que dices porque es verdad, o sea, tú no puedes hacer un forecast como empresa, o sea, ya perdiste los primeros 6 meses del año, has tenido que tomar decisiones arriesgadas para llegar al final del año, a la semana 52, pero no puedes hacer un forecast ni para la mitad de este año, que ya pues el que no compra ahorita, no compra ahorita para diciembre, ya está tarde, entonces ya ni siquiera, ya estás pensando es en el forecast del 2026. Uh-huh. Entonces, dañas toda la cadena de suministros, pues, logística. Y también diría, hasta toca mucho el mercado, porque hay compañías que ya han rebajado su proyección, hay Uh-huh. otras que más bien pues, se han mostrado bastante firmes, pero al final no sabremos sino después de los siguientes meses. Ujú. Y el mercado reacciona pues acorde a esos resultados, pero también a esas proyecciones. Y en el caso del Tratado de Libre Comercio aún peor, porque lo que sea que se acuerde el 1 de agosto, o si se acuerda algo alrededor de esa fecha o antes de esa fecha, en 2026 viene la revisión programada del Tratado de Libre Comercio de América del Norte. ¿Quién dice que Trump no esté feliz con 10 o 15% de aranceles y dentro de 6 meses, dentro de un año, otra vez 30? Entonces, así no se pueden tomar decisiones. Claro, y es muy interesante que mencionas eso porque, de hecho, pues las voces de Lutnick y Scott Bessent, es que quizás no renovar este tratado, pero aparte de eso, hay otra cosa que está sucediendo y quiero, pues no está dentro de las preguntas, pero pues son cosas que en medio de la conversación me acabo de recordar, que estuve viendo también en el caso de Canadá, no sé cómo es en México o qué estará pasando en México, pero en el caso de Canadá hay un boicot a las marcas americanas. O sea, los canadienses literalmente no quieren comprar productos americanos y están hasta poniendo presión a los supermercados y han tenido que colocar banderas en algunos productos para saber de dónde vienen las papas. En el caso de Lay's, puso que pues, una bandera diciendo que esas papas eran fabricadas con papas canadienses, con la bandera canadiense. Coca-Cola hizo lo mismo, diciendo que la Coca-Cola que se consume es fabricada en Canadá. Vimos la guerra del tomate, que pues que pasa también, que están acusando de dumping a los granjeros mexicanos, pero vemos que, digamos que hay un cruce de que México está comenzando a mandar más productos a Canadá, diciendo, bueno, si Estados Unidos no compra, vamos por mercados alternativos. No puede jugar esto, o no le, como digamos en el pueblo, no le puede salir el tiro por la culata y generar esto que otros países comiencen a buscar mercados alternativos sin Estados Unidos, a pesar de que Estados Unidos sea el mercado más apetecido del mundo. No se puede ser, aunque yo dudaría que cualquier otro país llegue al nivel de Canadá, porque con Canadá el asunto fue no solo los aranceles mismos, sino la declaración de Donald Trump de querer convertir a Canadá en el estado 51.
Me parece que realmente la aversión canadiense a lo estadounidense, la razón por la que los liberales ganaron a los conservadores de la manera que lo hicieron, pese a que unos meses antes estaban en el hoyo en las encuestas con Justin Trudeau, es porque Trump fue muy agresivo en sus declaraciones y ni de lejos ha sido tan agresivo con ningún otro país, me parece, ni siquiera con China. No lo ha sido con México, no, digo, ha criticado cosas, ha dicho que el gobierno es narcogobierno y cosas por el estilo, pero no ha sido algo que los mexicanos en este caso o que los ciudadanos de otros países consideren en contra de ellos directamente, ¿no? Entonces, por eso me parece que es posible que haya esa reacción, no lo descarto, pero como Canadá lo dudo. Claro, es que es un atentado contra la soberanía propia, decir que quiere Ujú. convertir a Canadá Un en el golpe al siguiente orgullo. estado, por supuesto. Ahora, hablemos de la guerra en Ucrania que aún está activa y vemos una postura incluso más dura por parte de Estados Unidos frente a Rusia. Esteban, ¿cómo encaja Donald Trump en el tablero internacional y qué lectura haces tú de sus alianzas? Bueno, Ucrania a mí me parece es el conflicto más importante de este siglo, mucho más importante geopolíticamente hablando que cualquier otra cosa que, por supuesto que lo que ocurre en Gaza, mucho más importante que en su momento el conflicto Pakistán e India, que eso se veía que no iba a ser mucho más grande de lo que fue. Mucho más importante de cualquier otra cosa que esté pasando ahorita en Asia. Y la razón principal de eso es porque hay un consenso en Europa de que Ucrania no es a donde Vladimir Putin se quiere quedar cuando menos hasta la zona montañosa que antes en la Unión Soviética le permitió sentirse seguro. Rusia es una planicie, básicamente, y si no llega hasta los puntos geográficos donde siente que puede generar un filtro, un cuello de botella por donde no pueden pasar otros ejércitos, no se siente seguro. Entonces, es un consenso en Europa, Alemania se está rearmando, los países bálticos se están rearmando. Esto realmente es una carrera armamentista detonada por Rusia y eventualmente una carrera de rearme nuclear. Todo eso lo ha causado la invasión de Rusia a Ucrania a partir de 2022. ¿Dónde se ubica Donald Trump en esto? Bueno, la lógica, muchos incluso de los republicanos deseaban que hubiera estado desde el principio con Ucrania, siempre ha sido muy ambivalente en su apoyo a Rusia. Recientemente tuvimos, afortunadamente, unas declaraciones en que supuestamente dentro de 50 días, bueno, ya pasó algo de tiempo para eso, en su momento el anuncio 50 días de ultimátum a Vladimir Putin para aceptar un cese al fuego y si no iban a iniciar las verdaderas sanciones, ojalá sea así. Pero con Donald Trump no se sabe. Dio plazos de 2 semanas, 3 veces consecutivas dijo que en 2 semanas íbamos a ver si realmente iba a aplicar sanciones o iba a presionar a Putin para un alto al fuego y no lo hizo. La relación de Donald Trump con Rusia es extraña, es, digamos, cuando menos de un pago de favores, me parece. Y en ese sentido, siempre hay que desconfiar de cualquier cosa que Donald Trump diga que va a hacer en contra de Rusia, porque nunca sabemos si realmente lo va a hacer. Y en ese sentido, lo que tiene que hacer Europa es seguir apoyando a Ucrania incondicionalmente y tomárselo en serio, como ha dicho el nuevo canciller alemán, pensar que la guerra con Rusia viene y viene tan pronto como 2029, dentro de 5 años, podría ser antes si Ucrania cae. Entonces, ese realmente es el prospecto de una guerra mundial, si se le permite a Rusia obtener Ucrania y más allá, porque ya está amenazando con ir a Finlandia, ya está amenazando con ir a Lituania, Letonia. Eso sí, dejar a Rusia y a Xi Jinping, pero particularmente a Vladimir Putin, hacer lo que quiera, eso sí nos lleva a un escenario como el de los años 30 del siglo pasado, ¿no? Previo a la Segunda Guerra Mundial. Es muy interesante porque, no sé, siento que de repente, es que mira, entre tantas cosas, de repente Trump les está haciendo un favor a Europa obligándolos a armarse, porque al querer no contribuir tanto en el apoyo armamentista que ha tenido, pues Europa se está viendo obligada a tener que rearmarse de manera mucho más acelerada. Eh, pero ya para dejarte ir, Esteban, solamente quiero que nos dé. Vimos ya estos primeros 6 meses de Trump, pues hemos analizado un poco de lo que ha sucedido, pero ¿cómo tú proyectas ahora esta segunda mitad del año? Sobre todo visualizando de que
ya comenzamos a entrar en campañas de elecciones de medio término, los ojos van a estar comenzando a enfocarse en las elecciones del año que viene, pero ¿cómo tú visoras? Obviamente no tienes la bola de cristal, te estoy quizás exigiendo mucho, pero dentro de tu análisis, ¿qué avisoras tú que pueda pasar para esta próxima mitad del año 2025 con la presidencia de Donald Trump? Sí, este pronóstico muy reservado. A favor de los demócratas está que la popularidad de Donald Trump sigue cayendo, incluso en el tema migratorio, como bien ustedes recordaban, o sea, de acuerdo con las encuestas. El tema económico, que era su fuerte, está cayendo también porque la expectativa de la gente era que la inflación disminuyera aún más de lo que ha disminuido y previsiblemente por los aranceles eso no va a pasar. Entonces, el escándalo de Jeffrey Epstein, eso va a ser usado por los demócratas a lo largo de la campaña de 2026. Y uno pensaría que los demócratas van a tener una ola favorable en 2026 si uno considerara solo estos elementos. Pero tenemos que considerar también qué asientos realmente están en juego, particularmente en el Senado en 2026. Y los que están en juego son sobre todo asientos que ya están dominados por los demócratas. Es decir, el Partido Demócrata tiene más que perder en el 2026 que los republicanos. Entonces, y todavía pueden pasar muchas cosas de aquí a ese entonces. A muchos ha sorprendido la fortaleza de la economía estadounidense y si Donald Trump logra estabilizar a lo largo de 2025 la economía, los aranceles particularmente, firma todos los acuerdos y la bolsa extrañamente como se ha comportado sigue teniendo récords hacia arriba, en una de esas Donald Trump puede generar la impresión de que el caos que todos temíamos no era tal. Además hay que recordar, los cortes a Medicaid en realidad empiezan hasta después de las elecciones de 2026. Muy inteligentemente no pusieron esos recortes ahora de inmediato, sino se van a sentir hasta después de esas elecciones. Entonces yo no descartaría que con todos estos elementos, digo, no va a mejorar el Partido Republicano, eso sin duda no va a mejorar, no lo creo, pero en una de esas no pierde ambas cámaras y eso ya sería un resultado favorable para la presidencia de Donald Trump, con lo cual va a poder seguir avanzando en su agenda. Muy bien pensado todo. Y no le agregamos el factor de American Party de Elon Musk, que puede jugar en contra de ambos. Sí, es cierto, Ay, es ay, cierto. ay. Esteban Román, creador del proyecto Rompiendo el Silencio y una de las voces más críticas. Ha sido un honor tenerte aquí nuevamente en Comercio TV. Tienes que regresar más Un seguido, gusto. sinceramente, Claro, cuando porque ustedes me pues, estas inviten. conversaciones contigo son muy buenas. Y no cada Un 6 placer. meses, o sea, Sí, sí. pronto. Nos No, sí, sí, comprometemos, con sí, gusto. exacto, que no sea para analizar lo próximo, el año, sino que sea un poquito más, mucho más Un, cercano. un placer, al contrario, gracias por invitarme. Igualmente, Esteban. Y a nuestra audiencia del campanazo, vamos a una pausa comercial, pero al regresar estaremos viendo también más compañías calientes. No se mueva.